amigo don David que por favor nos grabe para ir a una noticia distinta. Durante la madrugada se manejó que supuestamente estaban muy cerca de llegar a un cese al fuego. Eso es lo que manejó la muy cuestionable agencia Associated Press, junto con otros medios de comunicación corporativos. Aseguraron que Israel y el grupo islámico Hamas estaban muy cerca de llegar a un acuerdo con los mediadores en Qatar para pues un cese al fuego en el genocidio que precisamente está cometiendo el Estado político de Israel en la Franja de Gaza. Y con muchas reservas, le quiero compartir un cable precisamente de la agencia Associated Press, que junto con otras agencias y medios de comunicación corporativos se le han pasado pues justificando el asesinato sistemático de personas, especialmente niños, de acuerdo a Naciones Unidas. Se le han pasado justificando al Estado de Israel en este genocidio que han estado cometiendo, pero como que ya se dieron cuenta que la historia no los va a perdonar y que el mundo ha sido testigo de este genocidio y que efectivamente los años pasarán y no olvidaremos no solamente el asesinato sistemático de decenas o cientos de miles de personas, la mayoría de ellos niños, niñas o civiles inocentes en lo general, y que tampoco olvidaremos las mentiras y las justificaciones que hicieron ellos como medios de comunicación. Pero mire, me encontré con este cable de la agencia Associated Press que documenta cómo es que varios soldados israelíes han estado levantando la voz. Bueno, miren, nunca es tarde, pero qué barbaridad hasta ahora. Han estado levantando la voz hasta ahora ante la serie de aberraciones y violaciones a, pues vamos, a los derechos fundamentales de las personas ahí en la Franja de Gaza. Han estado exhibiendo ellos mismos, los perpetradores de este genocidio, las pues horrendas aberraciones que han cometido a la humanidad. Reporta la agencia Associated Press. La imagen de los soldados israelíes matando a un adolescente palestino desarmado en la Franja de Gaza ha quedado grabada permanentemente en la mente de Yotam Bilk, oficial del cuerpo blindado. Bilk dijo que tenía la instrucción de disparar contra cualquier persona que ingresara sin autorización en una franja de contención bajo control de Israel en Gaza. Vio al menos a 12 personas muertas. Señaló, pero el asesinato del joven es algo que simplemente no puede olvidar. Murió como parte de una historia más grande, como parte de la política de permanecer en ese lugar y no ver a los palestinos como personas, declaró el soldado de 28 años a The Associated Press, o la prensa asociada. No sé si es posible que me ponga la foto de la que estoy sacando esta nota, don David, se la voy a mandar ahorita. Nada más la pura foto, porque con este es el cable con el que pues ilustran este joven soldado israelí. ¿Qué es lo que, mire, voy a hacer un paréntesis aquí para comentarle algo que es muy innato de la humanidad? Nosotros como seres humanos, la mayoría, tenemos una aspiración al bien. El ser humano, nos gusta o no, por mucho que haya ahí el negativo que diga que no es cierto, los seres humanos tendemos al bien. Buscamos el gozo, buscamos la dicha, buscamos hacer el bien a los demás. Los buenos somos más, es una, aunque frase hecha y muy usada, aunque se cae en un lugar común, es una realidad. Efectivamente, los buenos somos más. Y la mayoría de nosotros como seres humanos, pues aspiramos al bien para nosotros, para nuestras familias y para nuestro entorno, ¿no? O sea, no queremos ser malos. A veces nos convencen algunos juicios estúpidos políticos que hacen que nos enfrentemos entre nosotros, pero en la realidad, bueno, pues la verdad es que vemos a nuestra propia especie como una, como algo positivo. Y la verdad es que sí, los buenos somos más. Por supuesto que hay uno que otro ser humano, no son la mayoría, son muy poquitos que enfrentan problemas sociopáticos que tienden a no sentir, pues, ¿cómo decirlo? Empatía
por sus semejantes. Eso llega a pasar. Efectivamente, hay sociópatas que, a los que no les duele ver niños mutilados o asesinados. Eso llega a pasar, pero son los menos. Y tarde que temprano, al tener esta condición del bien, tarde que temprano nos cobra la factura. Le he yo hablado de muchas de estas entrevistas que han hecho a sicarios del crimen organizado en México que sobrevivieron, que en la mayoría de los casos, pues se enfrentan a situaciones muy adversas y terminan pues siendo ejecutados como ellos ejecutaron en algún momento, pero los sicarios que han llegado a sobrevivir del crimen organizado y que después de algunos años relatan sus experiencias, todos ellos, a menos que sean psicópatas, explican que tienen muchos problemas en sus vidas, que tienen mucho remordimiento, que viven un verdadero infierno en esta tierra, que ellos se crearon este propio infierno, que el remordimiento es insoportable por las cosas que llegaron a hacer en su momento, que no duermen, que viven entre las drogas para satisfacer sus miedos, que se enfrentan a los peores pensamientos por la mañana, tarde y noche. Y bueno, pues a esto se le llama estrés postraumático. Esa es esa realidad de la que se enfrenta la humanidad. Lo mismo con estos jóvenes a los que el Estado político de Israel mandó a asesinar niños a la Franja de Gaza. En algún momento les cobrará la factura y pensarán en las cosas horribles que hicieron ahí. Se habla de cómo es que oficialmente la cifra de muertos ronda las 50,000 personas. La mayoría de ellos, pues son niños, de acuerdo a Naciones Unidas. Yo también le pido a usted que tome en cuenta esto. Se presta mucho para el antisemitismo. Esto no se trata de una etnia, de una religión. El Estado político de Israel, desafortunadamente, está utilizando como carátula, como excusa, la tragedia a la que se ha enfrentado el pueblo judío históricamente. Y el judaísmo, señoras y señores, es una religión de paz. No debe ser confundido el judaísmo con lo que está haciendo el Estado político de Israel. Leo por ahí un comentario muy antisemita que no voy a repetir en nuestros chats. No, de eso no se trata. En la opinión de su servidor, el Estado político de Israel, al llamarle antisemitas a quienes los cuestionan, es el hecho más antisemita que existe, puesto que están utilizando de excusa la tragedia a la que se ha enfrentado un pueblo, una religión, una etnia a lo largo de su historia. Y eso no se vale. Eso es lo más antisemita que existe y lo más cobarde que existe. Hay que ser muy, muy claros. Cientos de miles, si no es que millones de judíos alrededor del mundo han denunciado este genocidio y han sido incluso arrestados aquí en Estados Unidos miles de judíos que se expresan en contra de este genocidio y que han pues llevado la manifestación hasta sus más últimas consecuencias, hasta sus últimas consecuencias. Se les reconoce, por supuesto. Yo insisto, esto no tiene que ver con una religión, con una etnia. Quien lo quiera ver así, entonces pues sí, ahí sí hay un antisemitismo terrible. Pero insisto, el judaísmo, como madre de las tres religiones supuestamente fundamentales para la humanidad, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, es una religión de paz, así de sencillo. Pero bueno, más allá de estos conceptos teológicos, yo quiero que revisemos esta historia que cuenta la agencia Associated Press, una historia muy dura, muy fuerte, sobre uno de los jóvenes que han estado perpetrando este genocidio y que hoy, más tarde que temprano, pues ya le cobra la factura su corazón. Dice, Bilk es parte de un creciente número de soldados israelíes que se expresan en contra de un conflicto que se ha extendido durante 15 meses y se niegan a seguir siendo parte de él. Aquí hay que corregir a la agencia Associated Press. No es un conflicto, es un genocidio. Bueno, dice, y se niegan a seguir siendo parte de él al asegurar que vieron o tuvieron que hacer algunas cosas que cruzaron las líneas éticas
Aunque se trata de un movimiento pequeño, unos 200 soldados que firmaron una carta en la que indicaban que dejarían de combatir en caso de que el gobierno no concrete un alto al fuego, los soldados afirman que esto es apenas la punta del iceberg y quieren que otros elementos levanten la voz. Su negativa se produce en un momento de creciente presión sobre Israel y Hamas para ponerle fin al conflicto. Las conversaciones de alto al fuego continúan y tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el mandatario electo Donald Trump han pedido que se concrete un acuerdo antes de la investidura del 20 de enero. 7 soldados que se negaron a seguir combatiendo en Gaza hablaron con Associated Press describiendo cómo los palestinos fueron asesinados indiscriminadamente. ¿Qué significa esto? Que no están yendo tras los terroristas o tras los combatientes. Indiscriminadamente es que matan a todos. Insisto, incluyendo niños. No lo dice Antonio Ruiz, no lo dice Sin Censura, lo dice Naciones Unidas. Ya han dado a conocer tantas veces que se trata de un genocidio, que la mayoría de las víctimas son niños y los niños no pueden ser combatientes ni terroristas, y que se trata de un asesinato sistemático de personas. Dicen, varios dijeron que recibieron órdenes de quemar o demoler casas que no representaban una amenaza y vieron a otros soldados saquear y vandalizar algunas residencias. Esto lo dice Associated Press. Los soldados están obligados a mantenerse ajenos a la política y rara vez se expresan en contra del ejército. Después, fíjese, aquí viene la justificación. En todas las notas de la Associated Press, de Reuters, de Europa Press, de AFP, de EFE, en todas las notas de CNN, de ABC, de ABC, NBC, etcétera, etcétera, siempre tienen que poner esto. La justificación. ¿Por qué el Estado político de Israel está matando niños? Cientos de miles de niños, según reporta la revista The Lancet. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo un ataque terrorista efectivamente el 7 de octubre de 2023. Eso lo tienen que demostrar siempre. Esa es la forma en la que ellos tratan de justificar que el haber este asesinato de 1,200 personas justifica que estén matando a cientos de miles. Insisto, la cifra oficial ronda los 50,000, pero según publicaciones muy destacadas y reconocidas alrededor del mundo, como la revista The Lancet, que se dedica a la epidemiología y por supuesto a la estadística, hablan de que pueden ser ya al final de la conflagración cientos de miles los muertos. Cientos de miles los muertos, imagínese usted. Bueno, dice, después de que Hamas irrumpió en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, la sociedad israelí no tardó en unirse en favor de una guerra contra el grupo miliciano. Las divisiones han ido en aumento a medida que la guerra, según ellos, el genocidio se prolonga, pero la mayoría de las críticas han girado en torno al creciente número de soldados muertos y al fracaso por no traer de regreso a casa a los rehenes capturados durante el ataque inicial del grupo miliciano y no en lo que ocurre en la Franja de Gaza. Grupos internacionales a favor de los derechos humanos han acusado a Israel y a ustedes, AP, de crímenes de guerra. Bueno, ustedes los acusamos de justificar esos crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Fíjense, grupos internacionales a favor de los derechos humanos han acusado a Israel de crímenes de guerra y genocidio en Gaza. No se atreve a Associated Press a reconocerlo desde un principio, a pesar de que ya sí lo ha determinado Naciones Unidas, Amnistía Internacional. Dice, la Corte Internacional de Justicia investiga las acusaciones de genocidio que presentó Sudáfrica. La Corte Penal Internacional busca el arresto del primer ministro Benjamín Netanyahu y del exministro de Defensa Yoav Gallant, ambos, insisto, ¿no?, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Israel rechaza rotundamente las acusaciones de genocidio y asegura que toma medidas extraordinarias para minimizar el daño de los civiles en Gaza. El ejército afirma que nunca apunta intencionalmente a civiles e investiga y sanciona los casos de presunto comportamiento indebido, pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran desde hace tiempo que el ejército hace un trabajo deficiente al momento de realizar las investigaciones internas. De hecho, hay hasta memes, ¿no?, que dicen, soy el asesino serial, yo voy a investigar mi caso y yo determino que soy inocente, ¿no? Y efectivamente. Bueno, pues aquí ya después de esto continúa la nota, pero son puras justificaciones de la agencia Associated Press. Lo importante es que finalmente le dieron voz
a uno de los soldados que se enfrentan al estrés postraumático por las situaciones horrendas que les han obligado a hacer y que hoy alzan la voz y dicen, sí, se han cometido asesinatos en masa, sí, hemos matado indiscriminadamente, sí, hemos cometido genocidio ahí en la Franja de Gaza, lo que dice este soldado. Y bueno, pues qué bueno que tiene la valentía de reconocerlo. Yo verdaderamente espero que se llegue a ese cese al fuego. En definitiva, que como bien reportan desde la madrugada muchos medios de comunicación, no solamente estemos cerca, sino que se llegue al cese al fuego. Yo le insisto, nuestra tirada, nuestro anhelo es la paz. Nuestro anhelo es que dejen de matar niños, es dejar de ver papás y mamás llorando sobre los cadáveres de sus hijos, es dejar de ver a niños desesperados buscando entre los escombros a sus papás. Nuestro anhelo es dejar de ver a esos niños mutilados, preguntándole a los médicos si les van a volver a crecer sus miembros, sus bracitos, sus piernitas. Es lo que queremos dejar de ver. Queremos paz. Queremos que haya un cese al fuego. Si de pronto después hay consecuencias penales en contra de los perpetradores, bueno, pues ese ya es otro boleto. Si hay una situación geopolítica aquí, de bandos y etcétera, ese ya es otro boleto. Lo que queremos hoy aquí en Sin Censura y lo que seguramente también usted anhela es la paz. También anhelamos que se acabe pues un sentimiento de división entre los pueblos, un sentimiento también antisemita. Insisto, esto no debe ser confundido con una situación religiosa o étnica. Hay millones de judíos que se han expresado en el mundo en contra de este genocidio. No se trata de una situación étnica o religiosa. El Estado político de Israel quiere hacerlo una situación política, una situación étnica religiosa, y lo hacen de manera cobarde. No es así. No pueden utilizar la tragedia de un pueblo para este tipo de vejaciones. Vamos a más información.